Hola, ¿qué tal? Muy buenas días, tarde o noche. No sé en qué hora usted podrá ver el video, pero de todas maneras, pues bienvenido, que eso es lo interesante. No se olvide, mi amigo suscriptor, que usted es la identidad del canal. Siempre lo he dicho y no es sino una propuesta y una invitación. Hoy vamos a hablar sobre este regulador. Este regulador conocido como regulador tipo A. En algunos videos pues yo he hablado o hablé pues sobre el regulador tipo B que va por fuera del alternador. Por ahí hay unos videos. Gracias por la aceptación de ese video. Y pues lo demás, todos los más videos que ustedes de corazón sincero le han dado aceptación y pues ya han compartido. Eh, Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a hablar de este regulador tipo A. Este regulador va dentro del alternador. Voy a usar diagramas porque no tengo un alternador eh, para poder explicar, pero creo que en uno de los videos yo expliqué cómo iba ubicado este regulador tipo A y cómo se colocaba y todo eso. Hoy voy a hablar de él pues de una forma distinta, en el sentido de que no es cómo se ubica, sino cómo trabaja y su funcionalidad. Los reguladores tipo A hay varios, hay distintas clases de regulador tipo A. Hay unos que vienen con los carbones incorporados. Este no tiene carbón, este lo controla a través de estos dos pines, de estos dos orificios. Eso es lo que vamos a explicar más adelante. Y por lo menos otros, lo controlan, tienen directamente el carbón. Vamos a poner esta parte, directamente el carbón, y es controlado, es switchado. Algo que tenemos que entender es que hay varias clases de reguladores tipo A. Como también puede encontrar usted varias clases de regulador tipo B y figuras. Las figuras cambian, pero en sí la función no cambia, es la misma. Solamente que la figura se adapta de acuerdo a la ubicación que se le va a colocar en el alternador, y lógicamente pues no va a ser para todos los alternadores iguales. Siempre usted va a ver unos que son mucho más grandes, su estructura un poco más grande. Este es pequeñito. Este en mi país se conoce como regulador tipo galleta, pero es tipo A. Un regulador conocido técnicamente como tipo A. La diferencia pues ya la acabo de decir. Vamos a empezar a hablar de él. Es la pregunta, lo primero que uno se pregunta: ¿cómo conectar un regulador tipo A? ¿Cómo conectarlo? Entonces, ¿cómo lo voy a conectar? Aquí traes un diagrama. Voy a dejarlo un ratico ahí para que usted pueda comer. O lo voy a acercar un poquito. Si lo acerco, pues lo agrando, pero lo voy a dejar. Entonces, ¿cómo conectar? Diagrama de cómo conectar un regulador tipo A. Aquí hice este diagrama y aquí lo presento, es igual. Bueno, el dibujo casi no es igual. Lo primero que tenemos que identificar de este regulador es que tiene dos pines. Eso es básico y eso es primordial en una conexión de este tipo de regulador. El pin 1, que es este, y pin 2, que es este. Tiene su función. Aquí yo le hice esta figurita, eh, tiene que ver con el rotor. Yo expliqué desarmando un alternador cuál era el rotor y cuál era la corona. Ya usted sabe que el rotor es la bola esa que está pegada a una polea. Yo expliqué eso, pues no voy a dedicarme ahora a dar esos detalles. ¿Cómo lo conecto? Entonces, empezamos primero por la batería. Todo se empieza por la batería. Aquí. Esto es el switch. Y aquí está el indicador piloto, o es el bombillito que tú tienes en el tablero de tu carro. Entonces, lo ubicamos dentro de la tapa, parte trasera de la tapa del alternador. Vuelvo y digo, no tengo uno para mostrarte, pero yo expliqué cómo se ubicaba. Y lo primero que hay que identificar es estos dos pines. Pin positivo, pin negativo. Mírenlo aquí. Pin positivo, pin negativo, por eso estoy usando el diagrama. Pin positivo, pin negativo. Y este pin
es el que va atornillado a la tapa que hace la tierra. Véala aquí. Pues para la próxima voy a ver si uso un marcador de más intensidad para que pueda ver y no esté forzando la vista. De todas maneras, si usted quiere sacarle un pantallazo o sacar el dibujo como diagrama, pues ya eso es cuestión suya. Entonces, ya ubicando el regulador en la tapa, en la parte trasera, y sabemos que este es el pin negativo, este es el pin positivo y este es la tierra o el negativo o la carcasa que hace tierra, y ubicando que este es el pin 2 y este es el pin 1 y este es el pin 2, empezamos. Hay quienes lo conectan directamente de la batería a este pin, al pin número 1. Hay quienes lo hacen. Yo no recomiendo. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque si al conectarlo tú directamente de la batería a este pin, al número 1 que es este, tú apagas el carro y él va a seguir recibiendo el voltaje y lógicamente si él va a seguir recibiendo el voltaje, él va a seguir trabajando. Entonces se nos puede quemar. Entonces la vida útil, si este aparato o aparato electrónico está hecho para durarte, un ejemplo, 9 meses, te va a durar 4 meses. Entonces, mi recomendación, habrá quien lo haga así, pues yo respeto eso, no me voy a poner a discutir eso. Mi recomendación es que tú lo conectes directamente del switch. El switch, cuando tú abras el switch, él va a recibir un voltaje al pin número 1, que la pregunta es, ¿qué hace ese pin? Ese pin número 1 lo activa. Acuérdense que los reguladores necesitan un positivo, un negativo para que empezar a trabajar. El positivo entra por aquí, el negativo se da aquí y aquí, para que él, o más bien aquí, para que él se active y switche. Si tú conectas un regulador solamente a positivo, él no te va a trabajar, no te va. Entonces necesita un positivo, una tierra, un negativo y un positivo. Y aquí tenemos tierra, negativo y positivo. Por aquí el switch, que también actúa como positivo, es el que va a trabajar, es el que va a funcionar, lo va a activar. Todo regulador necesita ese principio de inicio. Si no lo tiene, no te va a funcionar. Si tú tienes un regulador y ves que no está regulando, revisa el regulador porque falta una. Él necesita la alimentación, la tierra y el positivo y el negativo para poder switchar. Entonces, ya conociendo eso, entonces yo lo recomiendo de la switchera al pin número 1, que por este pin es que switchea. Cuando él recibe la corriente aquí, ahorita vamos a ver cuando yo esté explicando la funcionalidad y voy a mostrar los componentes electrónicos dentro de él, que aquí está, mírelo, y voy a explicar cómo corre la corriente dentro de él para que usted pueda entender. Entonces, cuando usted lo switchea por aquí, tiene el tierra y tiene negativo, él va a empezar a regular el voltaje. Entonces yo lo recomiendo nuevamente del switch. Aquí es tierra, que es este, y bueno, repito, negativo y positivo. En el tablero tenemos este indicador piloto y aquí vamos a conocer un poquito. Cuando usted abre el switch, inmediatamente el indicador piloto, él prende. ¿Por qué? Porque él recibe positivo del switch y está conectado, en ese momento está recibiendo negativo del regulador, el negativo del regulador. Por eso es necesario conocer la funcionalidad en sus componentes electrónicos. Él está recibiendo negativo del regulador. Acuérdese que este regulador, esto es un disipador de calor para que estos componentes, véalo aquí, para que estos componentes no se quemen, soporten la temperatura que él, o la demanda que hace este aparato, este regulador. Entonces, él de aquí, míreme bien aquí. El de aquí, tú abres el switch, recibes positivo. Pero de aquí, que sería este, de aquí sale un negativo que recorre el rotor, sube aquí, sale aquí y llega aquí. Cuando llega aquí, tú abres el switch, este pin te está enviando un negativo. Acuérdate, mira,
de aquí, de esta pieza, sale un negativo, que es la que él recibe, negativo, pasa por el rotor, sigue aquí, sale aquí y hay negativo. Negativo y positivo, cuando tú abres el switch, hace que el bombillo prenda. Entonces, de pronto tú me dirás, bueno, yo no me acuerdo cuál es el rotor. Espérame un momento y yo voy a tratar de conseguir uno y mostrarte un rotor. Aquí tenemos, perdona que como estoy haciendo todo en directo, esta es la corona, voy a hablar de él. El rotor es esta pieza que tú ves aquí. Esto que tú ves aquí son los colectores que están gobernados por positivo y negativo, que es este rotor que tú me ves aquí, esto que gira, está representado por esto. Entonces cuando el carro está apagado, de aquí, que es de aquí, sale un negativo que sube por aquí, llega aquí. Entonces negativo negativo en el piloto. Cuando tú abres la switchera, aquí hay negativo. Cuando tú abres la switchera, entra positivo y el piloto, el bombillito, perdona que me haya salido un poco, o sea, la voz se escuchó lejos, pero es que tengo a la mano tuve que buscar un alternador para poder explicar. Entonces, negativo de aquí, por el rotor, sube aquí, te dice el diagrama. Y cuando tú abres el switch positivo, el bombillo prende inmediatamente. Ese bombillo tiene que prender, por eso cuando tú abres el switch, él prende. Eso es indicativo de que el regulador está preparado para empezar a trabajar. Cuando tú prendes el carro, que le haces start, brum, entonces, acuérdate que aquí está positivo de la switchera, entonces el regulador por este punto envía un positivo que sale por aquí donde yo llevo el lápiz y llega aquí. Entonces positivo y positivo no va a prender. Acuérdate que siempre la corriente necesita un negativo, un positivo, un negativo. Entonces cuando está apagado el carro, el rotor, el que te mostré ahorita, envía una corriente negativa por aquí, que sube por aquí, que sale por este pin. Acuérdate que este pin es el del piloto, el número 2. Sale por aquí y está aquí en el otro extremo del bombillo. Voy a ver si tengo un bombillo inmediatamente aquí a la mano para mostrarte. Ajá. Lo ponemos así. Este viene de la switchera. Sí, ahí se ve. De la switchera. Y este viene aquí del rotor. Entonces, cuando está apagado, el negativo entra aquí. Entonces, sí, negativo y positivo. Déjame poner esto aquí. Negativo y positivo hace que el bombillo prenda. Ya va. No tengo buen contacto. Bueno, hace que el bombillo prenda. En ese momento prendió el bombillo y tú dices, bueno, bien, todo bien. Pero en el momento que el carro, perdóneme aquí que es que no, ahora sí, en el momento que el carro prendió, acuérdate que esto lo hace cuando tú abres el switch. En el momento que el carro prendió, se apaga. ¿Por qué? Pongamos esto para acá. ¿Por qué se apaga? Porque de aquí, que es de esta pieza, sale un positivo y lo colocamos y el positivo ya se cambia de negativo y entra positivo. Entonces positivo y positivo no prende. Vamos a ver si es correcto. Vamos a colocarlo aquí en positivo y vamos a colocarlo aquí en positivo y mira que no prende. Necesita siempre un negativo. Entonces esa es la funcionalidad de los reguladores. Entonces ahí es. ¿Cómo conectarlo así? Entonces ya sabe, cuando él prende y se apaga el bombillo empieza a regular. Estos dos, vuelvo y te repito, negativo, positivo y tierra. Todo regulador necesita un negativo, un positivo, o mejor dicho, una tierra al cuerpo, que es esta, un switcheo, que es positivo, que es este, y el negativo, para empezar a regular. Entonces, ¿cómo conectarlo de esta forma? Te recomiendo que lo hagas por switchera para que él descanse. En una ocasión, pues, alguien me preguntó, inclusive uno de los usuarios, de los suscriptores del canal también me preguntó que por qué el regulador tipo B se recalentaba, porque a veces el cable es muy delgado
hay que cambiar el cable. A veces no está haciendo la masa correcta o a veces está mal conectado. Hay mucha variedad. Yo le di la explicación fuera di la explicación fuera de video, porque fue una pregunta que me hizo un comentario. Entonces, para que tú más o menos entiendas. Entonces, así se conecta. Este es el diagrama para hacer una conexión. Entonces, ya sabemos conectar. Ahora, todos los reguladores se conectan así. Todos los reguladores tienen la misma funcionalidad. Entrada de switchera, tierra que es para el cuerpo y negativo. En algunos, pues con el carbón controla. Algo que tienes que tú entender es que este trabaja switchado por positivo, pero hay otros que trabajan switchando el negativo. O sea, que tienen positivo fijo y switchan con negativo. Este tiene negativo fijo y switcha con positivo. Entonces ya sabemos cómo conectarlo. Vamos ahora a ubicar este diagrama en la parte de atrás. No tengo una tapa de alternador, ahí mostré un rotor. En algunos alternadores, cuando tuve un alternador con este orificio, es este. Regulador galleta, ¿no? En mi país. Entonces, ¿qué va? Entonces, este pin, el número 2, va hacia el tablero. Y este viene de la switchera, que es el 1, que es de la switchera y batería. Esto es la tapa. Atrás de un alternador lo hice así porque, pues digo, no tengo una tapa. Tengo un alternador, pero no es del Correni. Entonces, pues no va a cuadrar este. Cambio la tapa de alternador del Correni viene. Entonces, esta es la tapa. Él siempre va a salir por aquí. Los dos pines estos siempre van a aparecer. Cuando te aparezcan así, sabe que este es el pin número 1 y este es el pin número 2. Entonces, eso es para que tú más o menos no te pierdas en el momento que vayas a hacer alguna conexión. En el momento que te toque a ti hacer una conexión, no estés confundido. Entonces vamos a probarlo. La pregunta es, ¿cómo yo pruebo un regulador de esto? Aquí está el diagrama de cómo probarlo. Para ver. Entonces, yo lo voy a hacer en vivo para que tú te des cuenta, pero antes te voy a explicar. Entonces, vamos aquí. Colocamos la punta negra del tester aquí y la punta roja del tester aquí. Aquí tenemos un tester, entonces hacemos así. Es para que tú más o menos tengas idea, porque ahorita lo vamos a probar. Punta negra, punta roja. ¿Sí? Acuérdate que aquí siempre va un negativo, o la tierra, hay que ponerle tierra. Entonces, aquí, en este pin número 1, se le pasa corriente de batería. Al tú pasarle, primero se le conecta un pin aquí positivo y aquí otro positivo. Aquí positivo y aquí positivo. Se le conecta. Aquí se le conecta tierra y aquí tierra. Entonces, cuando tú mides, esto se hace, eso es digamos una prueba sencilla. Cuando tú mides, tú antes de medirlo a él, antes de colocar así, antes de colocarlo así de esta forma, tú tienes que medir la batería y te das cuenta si la batería registra 12 voltios, aquí tiene que salir 11.86. Eso significa que el regulador está en buen estado. Vamos a probarlo. Entonces, este diagrama ahí para que tú tengas una prueba sencilla y rápida. A veces no contamos con probadores de reguladores de este tipo, entonces nos toca así. Voy a detener el video para subir los componentes que voy a hacer y continuamos.